Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a Dios que tenemos un día más para meditar en la palabra de Dios, el miércoles de discipulado, y estamos con la serie Escudriñando el Corazón, pero al final algo que el Señor puso en mi corazón para compartir, y es algo de lo que incluso ahora que yo lo volví a estudiar me di cuenta que no aprendí bien el texto como debí de haberlo aprendido. Con esto no queremos decir que no tenga esperanza, porque la promesa de Dios ahí está, pero que también tengamos la conciencia de lo que significa creer en el Señor Jesucristo y las implicaciones que tiene. Me refiero a un pasaje conocido de Hechos 16:30, donde no sé si usted, así como yo, aprendimos que el texto decía que serás salvo tú y toda tu casa. En la versión 60, que fue con la que muchos nos criamos de esta generación, solo dice tú y tu casa. Le quiero leer Hechos 16, versículos 30 al 32, está hablando del carcelero de Filipos, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Entonces, un poquito del contexto de este pasaje. Recuerda que es cuando el apóstol Pablo, el viaje del apóstol Pablo y Silas, por ahí menciona también a Timoteo en este capítulo 16, él pretendía ir a Asia a predicar, y sin embargo dice la Escritura que el Espíritu Santo se lo prohibió una vez, se lo prohibió una segunda vez, hasta que le da una visión muy clara de un hombre macedonio, y que le dice: pasa acá y ayúdanos. Y entonces es por eso que dice: entendiendo que era la voluntad de Dios, nos dirigimos a Macedonia, y la primera ciudad que menciona el relato es Filipos, ¿no? Creo que es de donde viene la carta de los filipenses, ¿no? Usted podrá determinar ahí la enseñanza que el apóstol Pablo les dio. Pero fíjese que comienza aquí hablando de que cuando el apóstol Pablo enfrenta a un espíritu de pitonisa, dice que estaba en una muchacha que, aunque decía verdad, pero al final era un espíritu de adivinación. Y cuando el apóstol Pablo lo reprende, dice que los amos de esta joven vieron la fuente de su ganancia, que ya no iba a ser más. Entonces ya los llevaron ante la corte, dice que los azotaron con varas, los encerraron ahí, dice que en lo más profundo del calabozo o de la cárcel, y los amarraron al cepo. También ve que muchos dicen que Pablo y Silas cantaban, pero si usted lee el relato, dice claramente que lo que estaban haciendo primeramente era orar, dice orando y cantando himnos. Entonces la prioridad era la oración, ¿sí? Y entonces ya dice que orando y cantando himnos, entonces fue que vino un terremoto, se abrieron todas las puertas, se rompieron todas las cadenas, y entonces el carcelero, dice, cuando se dio cuenta y vio que todo estaba así, pensó que habían huido los reos, dice que sacó su espada, iba allá a quitarse la vida, y fue cuando Pablo le grita, dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces comienza con esta pregunta que yo le hacía, ¿verdad? Dice el carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? No sé si el corazón del carcelero era salvo de la autoridad, salvo del momento, o sabe que algo que vemos muy claramente en el relato de los Hechos son esas señales sobrenaturales, ¿no? De que cuando la gente veía, como en este caso, un terremoto y que todo se abrió, y quizá la sobrenaturalidad de que nadie se escapó, cuando la gente veía cosas, las señales sobrenaturales, es entonces que la gente realmente preguntaba: ¿no? ¿Qué haré? ¿No sabes? Recuerde que la obra de Dios, dice la Escritura claramente en los Evangelios, dice: la obra de Dios es que creáis en aquel que fue enviado. Y a veces se nos ha perdido de vista eso, ¿no? Somos muy buenos para predicar y sacar, lo digo por mí, principalmente, para compartirle a la gente que ya tiene cierta fe, pero nos cuesta mucho, y sobre todo ese aspecto de las señales también, para la gente nueva, ¿no? Que la gente pueda ver en nosotros mismos una señal. A veces son cosas trágicas, como le comentaba el domingo del mismo Jonás, no sé si lo vieron como vomitado o pudieron determinar que se había sido levantado de los muertos literalmente, y por eso la gente fue impactada y creyó y se arrepintió. Hoy la gente cree pero no se arrepiente, es lo que vamos a ver. Por eso usted puede ver ahí el tema es qué casas
¿Qué casa será que son salvas todas las casas? Porque aquí le dice, serás salvo tú y tu casa. Luego, yo de niño me acuerdo que me enseñaron, y si no fue así, pues pido perdón a mis maestras de la escuela dominical, pero yo me acuerdo que aprendí que serás salvo tú y toda tu casa, y ahora que estoy leyendo dice tú y tu casa. Esa palabra implica mucho, porque como le decía al principio, no con esto pretendo quitarle la esperanza de la salvación de su familia, porque pues todos tenemos dentro de nuestras familias inconversas, ¿verdad? Gente que nunca se ha convertido, gente que se ha desconvertido también, que se ha alejado del evangelio, de los caminos de Dios, gente que se ha endurecido en el corazón, gente que cree o que cree que ama a Dios y con todo su corazón genuinamente esperan que ser arrebatados, pero y saben que las vestiduras, dice ahí, son obras justas de los santos y su esposa se ha preparado, conocen ese verso, pero no se preparan o no nos estamos preparando. Entonces es ahí la importancia de escudriñar este tema, ¿verdad? Y ver qué casas son las que Dios va a salvar, porque no el hecho de que yo crea es la garantía completa, así tal cual, de que Dios va a salvar a mi casa. ¿Está la promesa? Sí, pero hay cosas que cada uno de los que somos creyentes o nos decimos creyentes en casa tenemos que hacer, es lo que vamos a ver con el favor de Dios esta noche, ¿no? Déjeme aquí avanzar mi apunte. Y entonces primero quiero hacer un repaso de lo que es creer en el Señor Jesucristo, porque creo que a veces se nos va la visión, ¿verdad? De lo que es. O sea, ¿qué es creer? No, pues yo creo, o sea, sí creo como creo muchas cosas, ¿verdad? Creo que sí, pero se nos va el enfoque del Evangelio. Fíjese que, bueno, tenemos que tener presente que la Biblia, cuando se refiere a Jesús, cuando se refiere a Cristo Jesús, a Jesucristo, al Cristo, cada uno tiene un nombre y una función diferente. No voy a entrar ahorita en detalles con los judaizantes, ¿verdad? De que si Yeshua y demás, porque muy claramente es algo muy sencillo, pero Dios no necesita que lo defendamos, ¿no? Si Él quisiera que se le llamara Yeshua, Él hubiera hecho algo desde un inicio, y sin embargo ha llegado así a través de generaciones, y al final dice Sofonías que Dios nos va a dar pureza de labios para invocar el nombre del Señor. Entonces no es el idioma, no es algo que tenga que ver tanto con el idioma o cómo se pronuncia, sino más bien es un asunto de fe. Entonces tal cual lo podemos leer en el libro que nos ha llegado, en la Biblia, en el escrito, tal cual nos ha llegado. Leemos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dicen Pablo y Silas, le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Y entonces cuando usted le pone ahí en su concordancia la palabra Jesucristo, va a encontrar 5 referencias ahí en los evangelios, en el Nuevo Testamento. La primera, Mateo 1.1, dice, es el hijo de la promesa, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Va? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces esto nos quiere decir que Jesús es el hijo de la promesa, es el Mesías prometido. Como le digo, es entrar en debate, o sea, es un asunto de fe. Desde que el Señor Jesús vino y manifestó sus obras, tuvo el conflicto de que los suyos no le recibieron. Y Él les decía, bueno, si no crees a mi palabra, crea mis obras. Si no crees a las obras, crea mi testimonio, crea el testimonio del Padre. Que muy claramente el apóstol Pablo desarrolla la doctrina y dice, el mayor testimonio es que Dios lo levantó de entre los muertos, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, se narran las genealogías por el lado de José, por el lado de María. Y entonces tanto era el hijo de la promesa dada a Abraham, el hijo de la promesa dada al rey David, de que iba a tener un heredero cuyo trono iba a ser eterno y nunca más tendría fin. Entonces, el primer punto, si usted cree eso, ya usted está creyendo en el Señor Jesucristo. Si usted empieza a cuestionar que no es cierto y demás, bueno, entonces claramente no cree, ¿verdad? Y está bien. Bueno, no está bien, pero pues Dios le da la libertad, ¿verdad? De creer o no creer. Le digo, es un asunto de fe, pero cuando se cree en el Señor Jesucristo, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Creo que Él es el hijo de la promesa dada a Abraham, que Él es el hijo de la promesa dada al rey David, y entonces que en Jesucristo se cumple y que su reino es eterno, ¿no? Número 1. Número 2, Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y entonces el nacimiento virginal de Jesús, digamos que es aceptado y respetado tanto en las religiones católicas como cristianas y sectas, pero obviamente es muy atacada, ¿no? También por ateos y por grupos agnósticos y demás. Y entonces ahí es el punto de lo que le digo. Todo esto de creer en el Señor Jesucristo es un asunto de fe, ¿verdad? Hay quien ha dicho que incluso ahí está un pecado implícito, ¿no? De codicia y de adulterio. Pero recuerde que esta es una promesa de Isaías 7:14. Dice, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y tendrá a luz un hijo y dirá su nombre Emanuel, que si traducido es
Dios con nosotros. Entonces esa es otra enseñanza por sí misma. Usted puede ver todo lo que la Biblia enseña de lo que es Dios con nosotros, pero al final, como le decía de Jesús, él decía, si no me crees a la palabra, crea las obras. Si no crees a las obras, crea el testimonio del Padre. Y mucha gente por eso creía, ¿no? El mismo Nicodemo decía, es que nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él, si no fuera enviado de Dios. Y todo lo demás, ¿no? Que sabemos que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, ¿no? Perdonó pecados, levantó a los muertos como a Lázaro, sanó a los leprosos, hizo pues las señales a él lo acompañaban. La principal, digo, ya para nuestros días, es la resurrección. Entonces, otra vez, es un asunto de fe, ¿no? Porque si tratamos de cuestionarlo, o sea, está bien, ¿no? Que entendamos, bueno, cómo es, cómo viene. Porque incluso hoy platicaba con un amigo, bueno, no hoy, pero platicaba con un amigo judío, le digo, bueno, entonces, hoy día, o sea, la gente, o sea, los judíos, porque él es judío mesiánico, le decía, bueno, entonces, ¿cómo toman esta promesa? Y dice, es que realmente la interpretación de los rabinos ya no pone tanto énfasis en que el Mesías venga por una línea virginal, ¿no? Así como lo decía directamente un judío mesiánico. Dice, no esperamos que el Mesías cumpla esa promesa, porque le decía, bueno, entonces pueden ser alguien que nazca en vitro, o cómo, dice, no, ya no esperamos no esperan esa promesa de Isaías. Digo, wow, cómo han cambiado las cosas. Fíjese, luego Marcos 1:1 dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Es algo que a mucha gente le cuesta trabajo, pero esto tuvo que ser así porque en el Antiguo Testamento Dios prometió, le habló a la muerte, le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y entonces usted sabe, o sea, Dios es un espíritu y como tal no puede morir, Él es inmortal. Entonces para poder morir y para poder tener la paga del pecado en sí mismo, como dice Isaías, pues tenía que hacerse hombre, ¿no? El verbo fue hecho carne, dice Juan 1:1. Entonces, si usted cree eso, que es el Hijo de Dios, o sea, cuando dice yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, sí, que Él se hizo hombre para morir por mis pecados, para llevar en sí ese peso de la ley, y que entonces yo pudiera alcanzar redención por su gracia. Eso es creer en Jesucristo. Ya cuando eso genera conflicto por las diferentes corrientes de doctrina que hay hoy día, entonces eso ya es, en automático lo está desviando de creer, ¿verdad? Le digo, ahorita el punto no es debatir, sino poder desarrollar este tema. Ahora Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí está hablando de dos cosas, de la ley y de la gracia. Dice, pero la ley, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sabe que este es un eco de un proverbio que dice claramente, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, aún como cristianos, a veces estamos tan en nuestra rutina, en nuestro culto del día a día, nuestro servicio, que no está mal, o sea, una buena costumbre, pero se nos olvida que realmente este verso significa que ninguno de nosotros teníamos la capacidad natural de obedecer la ley. Jesús les dijo a los fariseos, dice, atas cargas a los hombres que ni ustedes mismos pueden llevar, que tú mismo no las llevarías ni con un dedo. Dice, y quieres que las cumplan cuando tú mismo no las cumples. Igual el apóstol Pablo, cuando debate ahí con los judíos de su tiempo, dice, nuestros padres no pudieron cumplir la ley, nosotros tampoco, aunque él era fariseo de fariseos y todas las credenciales de aquel tiempo que pudiera tener. El punto es, o la conclusión es de que no la podíamos cumplir. Y entonces es por eso que viene la gracia a través de Jesucristo, de quien también muy claramente en Timoteo dice que no hay otro camino al Padre, no hay otro camino al cielo, a la salvación, si no es por medio de Él, de Jesucristo. Entonces es ahí donde tenemos que ver que en Él se cumple la ley. Ahora también otra controversia es de que decimos ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y entonces hay cosas que mezclamos los cristianos, ¿no? Decimos, no, eso es de la ley y estamos bajo la gracia, pero el honrar a los padres estaba en la ley, ¿sí? El no matarás estaba en la ley, hay cosas que estaban en la ley, entonces ahí está hablando de la ley del pecado. Y vea que entonces, le decía yo al principio y quizás sonaba como a broma, pero es que hay gente que cree y gente que cree que ama a Dios, pero mire, porque le habla con cariño, ¿no? Le dice, oh Diosito, oh sí Jesús, y porque en Navidad hacen una oración y en acción de gracias siempre mencionan a Dios y son cosas buenas, pero Juan 14:15 es bien clara y el Señor Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí, no es que esté posteando un verso de la Biblia cada día, no es que diga Dios te bendiga cuando alguien estornuda, no es que celebra la Navidad y exalta el nombre de Cristo, son cosas bonitas y buenas, pero la Biblia es clara. Entonces si me amas, se va a ver en qué,
guardes mis mandamientos, de manera que, aunque sí, o sea, no estamos obligados a la ley. De hecho, cuando tienen el concilio, ahí en Hechos capítulo 15, usted recuerda solo 4 cosas, ¿verdad? ¿No? Abstenerse de fornicación, de ahogado, solamente ponen 4 cosas, y no nos imponemos otra carga al Espíritu Santo y nosotros. Pero dice claramente también que la ley y los profetas se cumplen en el amor, y son las cosas con las que batallamos hoy día los cristianos, ¿no? De hecho, el Señor Jesús antes de partir dijo: en esto va a conocer al mundo que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, porque sabía que nos iba a costar, que íbamos a empezar de sectarios, y así como lo narró el apóstol Pablo, dice: ¿cómo es posible que unos digan, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo? Dice: ¿alguno de ellos murió por ustedes? No, dice: Cristo fue el que murió, somos de Cristo. Pero desde aquel tiempo venían ya esas sectas, ¿no? Ahí ya no se diga hoy día, ya las sectas ministeriales. Y luego fíjese, también esto del amor le quería ampliar, porque algo que el Señor le reclama a la iglesia de Filadelfia y en Apocalipsis 2 es, usted lo sabe, dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso lo dice en Apocalipsis 2:4. Pero fíjese que el verso 3, inmediatamente el anterior, dice: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por amor a mi nombre y no has desfallecido. Entonces vea qué diferente es amar el nombre y qué diferente es, o sea, que una cosa es amar el nombre de Dios y otra cosa es tener el primer amor por Dios, ¿no? Porque el nombre de Dios, o sea, pues sí, Él me sana, ¿no? Él es Jehová Rafa, Él pelea mis batallas, Él es Jehová de los ejércitos, o Él me provee, Él es Jehová Jireh. Amamos el nombre de Dios, pero el Señor dice: pero no me amas por lo que soy, ¿sí? O sea, es ahí cuando mucha gente se aleja, ¿no? Cuando no le da lo que pidió, cuando no le da la vida de su familiar. Yo sé que es duro y es difícil, pero es lo que el Señor establece en su palabra, ¿no? Dice, o sea, no tienes el primer amor, amas mi nombre, pero no tienes un primer amor. Hay una canción que me gusta oír, dice: hazme sentir por segunda vez el primer amor, porque es lo que le dice el Señor a esta iglesia del último tiempo. Dice: perdiste el primer amor, dice: recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré a ti y entonces voy a retirar el candelero de su lugar, ¿no? Y luego, por último, Juan 17:3, ahí en los evangelios dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? Entonces vea cómo cuando repasamos como cristianos de hoy día, de este año 2023, yo creo en Jesucristo. Entonces, partiendo de aquí hacia atrás, yo estoy conociendo, yo creo que hay un único Dios verdadero y que Jesucristo fue quien es enviado, y dice aquí: que te conozcan a ti y a Jesucristo. Conozco a Dios, conozco a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Hay gente, dice: para vergüenza vuestra lo digo, que con sus hechos lo niegan, que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. Y entonces nos quedamos muy distantes de conocer, o sea, conocemos la Biblia, conocemos de la palabra, conocemos doctrina, pero tristemente quizá no conozcamos a Dios. Creer en el Señor Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios que murió por mis pecados, creo que yo no puedo cumplir la ley por mí mismo, pero a través de Jesucristo y de su Espíritu puedo cumplir ese mandamiento de Dios. Si yo he perdido esa visión, entonces no estoy creyendo en el Señor Jesucristo. Creo que Él es concebido, Él es engendrado por el Espíritu Santo, porque entonces le digo, hoy hay muchas doctrinas que no son nuevas, incluso algunas son heréticas desde siglos pasados y siguen ahí latiendo en nuestros días, pero pues a veces no las estudiamos, o sea, no sabemos cómo enfrentarlas, cómo debatirlas, cómo cuestionarlas, ¿verdad? Entonces es ahí de importante que tenemos que repasar. Es el primer punto para que nuestra casa sea salva. Dice: ¿qué voy a hacer para ser salvo? Bueno, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Bueno, si yo creo estas 5 cosas, ok, entonces si soy candidato, califico para ser salvo, ¿no? Califico para ser salvo, ok. Y luego quiero que ponga énfasis en lo que la Biblia nos narra, porque dice la Biblia en Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad, ¿sí? Entonces le digo, yo no quiero quitarle la promesa, o sea, porque pues con esa promesa es que muchas madres permanecen en oración, padres, que los hijos se han ido de la casa, y está bien, o sea, no deje de hacerlo. Pero también vea que el Señor muy claramente en Malaquías dice, ¿verdad? Dice: antes del día del Señor yo voy a enviar el espíritu del profeta Elías. Dice: para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Dice: no sea que yo venga, hiera la tierra con maldición y ya no se pueda hacer nada, ¿no? Ya no quede nada detrás de mí. Entonces este es un llamado para todos, ¿no? De decir, bueno, es bueno que yo crea que si yo ya soy salvo, puedo reclamar una promesa de que mi casa será salva. Pero la Biblia enseña muy claramente cosas que tenemos que hacer, mire. Para empezar, ahí Hechos 16:32 dice: le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces quizás uno de los puntos que voy a tratar más adelante, pero hoy tenemos divisiones en casa. Ya no todos creemos en Dios. Quizá el papá cree, quizá la mamá cree, quizá el jovencito o la jovencita es la que cree, pero hay otro que no cree, ¿no? O sea, dice, no, pues yo la neta no creo, yo creo que es así ya como el mundo lo ha enseñado, y Dios es una construcción social, o hay que deconstruir a Dios, ya ve que es la palabra de moda, de construir. Entonces, lo que le quiero enfatizar en los siguientes puntos es el trabajo en casa, ¿no? Tenemos que estar revisando constantemente que todos estén, qué es lo que creemos y por qué nos hemos desviado, porque ahí es donde tenemos pues el problema, ¿no? Donde tenemos la oportunidad. Fíjese, Noé en Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, vemos ahí claramente, usted sabe, es un periodo que tardó 120 años que Dios le dio. Dice, serán sus días de esta generación 120 años, y por eso la Biblia nombra a Noé pregonero de justicia. 120 años estuvo predicando, y quizá le decían loco, porque acuérdese que en aquel tiempo dice que no había hecho Dios llover sobre la tierra. Entonces cuando Noé les hablaba de un diluvio no le entendían. Imagínense, pues, quizá en medio del bosque, porque tuvo que juntar mucha madera de gofer y alimento, ¿no?, para los animales, y pues claramente se entiende que su familia le ayudó, sus hijos, no sé si sus nueras, pero entonces todos estaban ahí, trabajando ahí en el arca. Y dice claramente la escritura, no dice cuánto era la población de aquel tiempo, pero luego 1 de Pedro 3:20 dice, esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿sí? Y ya después nos habla del bautismo, pero entonces quiero que vea a Noé como padre de familia, y logró él incluir a sus 3 hijos, a sus 3 nueras, y bueno, obviamente a su esposa, ¿no? Y entonces hay cosas que tendríamos que ver los temas, ¿verdad? ¿Dónde perdemos a la esposa? ¿Dónde perdemos a los hijos? ¿Dónde perdemos a las nueras? ¿Dónde se pierde la familia? Hoy, la noticia de hoy en México era eso, ¿no? De que si todos los del programa hoy es moda que se estén divorciando, tristemente. Y lo más triste es cuando vemos hacia adentro, o sea, porque eso es el mundo, dice, bueno, no conoce a Dios. Pero lo más triste es cuando se ve adentro de las iglesias, cuando se ve en nuestro mismo matrimonio, ¿no? Que se están perdiendo las familias. Entonces decimos, no, algo está pasando, algo tenemos que hacer. Hay un llamado de atención de parte de Dios para poder trabajar en ese tiempo, así como Noé. Dice que él preparó el arca, en que su casa se salvase. Entonces así como, pues miren, hijos, si los demás no quieren entrar, pues nosotros sí, ¿no? O sea, yo sé que va a tomar tiempo, yo sé que no lo ven, y es algo que pues a mí se me hablaba, ¿no?, como padre de familia, porque a veces uno marca la dirección y dice, bueno, vamos por aquí, ¿verdad? Y luego quizá uno mismo se cuestiona, Señor, pues yo no veo nada, ¿no? Pero entonces me decía, o sea, le hablé a Noé, tardó 120 años, le hablé a un Isaac que se quedara en Gerar cuando había hambruna alrededor, dice, siembra en Gerar para que yo te bendiga, y Isaac lo hizo, ¿no? Abraham dice que salió sin saber a dónde iba, aunque es un hombre de fe, el padre en la fe, no de la fe, porque él no engendró la fe, pero sí dice que en la fe es nuestro padre, ¿no? Entonces él dice, él salió sin saber a dónde iba, y entonces así a veces nos pasa a los hombres, a los varones, ¿no? Así como, híjole, Señor, sí te escuché bien, pero así trabaja Dios, y, ¿no? O sea, persevera, porque entonces el fruto lo vas a ver más adelante, decía una profecía de la congregación, ¿verdad? Dios hablaba y decía, es así como un bebé, ¿no? Tú no lo ves, pero ahí está creciendo y al tiempo de la vida se va a manifestar. Entonces así trabaja Dios, qué interesante, ¿no? Luego precisamente, mire, hablando de Abraham, Santiago 2:23 le quiero leer, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Santiago 2:23, ¿no? Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, ¿no? Entonces vea cómo Abraham, como le decía, Abraham creyó. Y sabe, bueno, no sé si usted ha visto la noticia, allá en los Emiratos Árabes Unidos se hizo ya un edificio, o bueno, una construcción de 3 edificios, ¿no? Dicen que la familia abrámica, ¿no? Que son 3 edificios, cada uno congrega lo que es el Islam, lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo, ¿no? Catolicismo y todas las sectas del cristianismo, ahí están.
No sé bien cómo esté funcionando hoy día. Hoy entiendo que es algo así como que voluntario, si usted quiere ir de visita. Pero el mundo lo ha anunciado claramente para el año 2030, ¿no? Se va a imponer la agenda global. Entonces, es así como cuando Dios le da el sueño a Faraón de los 7 años de abundancia, ¿no? Donde tiene que recolectar todos los recursos. Porque dice, después de eso vienen 7 años de hambruna, 7 años que no se va a ver eso que tú tuviste. Entonces, Dios no envía un juicio sin antes enviar una preparación, ¿no? Ahorita lo voy a ver en otros ejemplos, así como Noé. Envió el diluvio, pero mandó a Noé que prepare el arca. Mandó la hambruna en el tiempo de José en Egipto, pero le dio el sueño específico, 7 años prepárate, porque vienen los otros 7 años y esos no van a ser buenos. Y entonces José estaba preparado y él entendió el propósito de Dios. Entonces así también, pero entonces ahora como estamos hablando de las casas, dice, ¿qué casas va a salvar Dios? Porque le digo, qué bueno que haya un creyente en casa, sea el papá, la mamá, uno de los hijos, qué bueno que está. Pero le digo que no solamente se trata de creer. Mire, Abraham, la casa de Abraham, Génesis 14:14, dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, ¿no? 318 y lo siguió hasta Dan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia? Armar a los nuestros. Como se lo he dicho, no es como dijo aquel predicador que decía, pues ¿con qué los armó? Pues con palos y palas. No. Esa palabra armó, dice, les dio espadas desenvainadas. O sea, él iba directo a todo y tenía 318. No he estudiado lo que significa el 318, pero algún significado debe tener porque la Biblia es tan específica en decir 318 siervos o criados nacidos en casa. Ahora esto de criado implica una labor paternal, ¿verdad? Pero el punto aquí es, dice, armó a los de su casa. Acuérdese que cuando la Biblia habla de Efesios 6, que dice, tomes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no usa la palabra logos, ¿no? Un tratado estructurado, sino dice el rema. Entonces lo que le decía al principio, podemos tener conocimiento, doctrina, una palabra estructurada que es muy bueno, pero a la hora de enfrentarnos con las potestades, principados y demás huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pues no hay de otra. O sea, sí, la palabra le va a ayudar el logos, pero tiene que tener ese rema, ¿sí me explico? Esa revelación de parte de Dios, como cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Ah, pues unos que Juan el Bautista, otros que eres Elías. Pedro le dice, tú eres el Cristo. Así porque dice, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ya Pedro le contesta, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres tú, Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa revelación fundaré mi iglesia. No que Pedro fuera el Papa, ¿no? Sino sobre esa revelación. Es lo mismo con las cuestiones de guerra espiritual. Es por revelación. O sea, tiene que tener la fe, obviamente, tener la palabra, el logos, pero lo efectivo es cuando tiene el rema de Dios, ¿no? Luego Génesis 17:23 dice, entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Entonces vea que como padres tenemos que trabajar en circuncidar a nuestros hijos. Y aquí Abraham se aventó el tiro de Ismael, y era un adolescente de 13 años, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que estar trabajando, que a la familia, sobre todo pues la esposa pues ya nos acompaña desde años, ¿verdad? Pero sobre todo los hijos jóvenes de repente no muchito les gusta, ¿va? Así como, ¿qué tienes que decirme de es mi vida, ¿no? Es mi cuarto, no quieren luego ni dejarlo entrar a uno. Bueno, aquí no pasa, aquí tenemos las puertas abiertas, pero hay casas donde se encierran y no, a mí de aquí para acá no puedes tocar, y si me hace algo le hablo al 911. Bueno, no gusta mucho, pero entonces vea que es algo que el Señor demanda. Ahora, no es algo que se refiera solamente al sexo masculino, ¿verdad? Que dice, bueno, pues el prepucio de los varones, no. Recuerde que la Biblia habla, dice, de una circuncisión no hecha de mano, sino en el espíritu. Acuérdese que eso, así como en lo natural es donde se conserva la inmundicia, también en el corazón hay que estarlo limpiando constantemente. Circuncidar vuestro corazón, circuncidar vuestros oídos, circuncidar vuestra lengua. Circuncidar habla también es un círculo, entonces habla de los ciclos. Tiene usted que estar viendo cuáles son los ciclos, ¿verdad? Los ciclos viciosos, porque hay ciclos virtuosos y ciclos viciosos. ¿Cuáles son? Y cortar con ellos, tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Los dos tenemos así cuestiones de la carne que se nos quedan ahí. ¿Qué cosas más son de la carne? Gritería, maledicencia, enemistades, contiendas, griterías, ¿sí? Porque no solamente son las cosas sexuales, ¿no? También hay cosas del mal carácter, que a veces decía mi pastor, mucha gente dice, es que yo tengo carácter fuerte. No, usted no tiene carácter fuerte, tiene mal carácter, y lo esconde ahí. Entonces son cosas que tenemos que estar trabajando, o sea, personalmente,
pero también a los de nuestra casa. ¿Que va a doler? Pues sí va a doler. ¿Que va a tomar días en sanar? También. Pero entonces esto dice el Señor es la señal del pacto, ¿verdad? En aquel tiempo eso fue. Luego Génesis 18, 19, estamos hablando de la casa de Abraham. Dice Dios, mire, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, vea cómo el pensamiento de la Escritura es uno, ¿no? No solamente es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, sino que dice aquí, bueno, Abraham es creyente, pero va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová, y entonces Jehová va a hacer venir sobre él lo que le ha hablado. Porque a veces nosotros reclamamos promesas y decimos, declaramos, decretamos, atamos, desatamos, soltamos, y a veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo esa parte de enseñar, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando porque creo que fue Santiago, ¿no?, quien preguntó, o ahí donde pregunta, si no te enseñas a ti mismo, digo, ay, Señor, si es cierto, ¿no? A veces uno le quiere enseñar a todos y nos enseña a uno mismo. Cuando el Señor pregunta desde el principio, ¿quién te enseñó? El Señor también dice, bueno, tenías que enseñarte tú mismo. Ay, Señor, pues perdóname, ayúdame, va, porque a veces es más fácil enseñar a otros que enseñarse a uno mismo. Cuesta trabajo. Luego fíjese que también, entonces estamos hablando de las casas, ¿no? Ahorita le mencioné unos ejemplos de la casa de Abraham. Le hablé de Noé, que dice que él se preocupó por su casa, ¿no? Sus 8. Bueno, él y sus 7, ¿no? Ahí se salvaron, lo salvó. Luego Abraham armó a sus criados, circuncidó la carne, mandó a sus hijos, ¿no?, que guarden el camino para que vinieran las bendiciones que Dios le había prometido, que viniera la promesa. Luego Moisés, fíjese, cuando celebra la Pascua, dice Moisés, es Éxodo 12, 21 al 23, dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ya ve que ahorita ya viene lo que es la Pascua, ¿no? Aquí en Estados Unidos se dice el Easter, pero lo correcto es Passover, pasar sobre. Pero vea, yo le subrayé, bueno, no lo comparto con usted, pero aquí yo subrayé, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Sí, porque el que se encontraba fuera de la casa, se lo ejecutaba el ángel, ¿no? El ángel de la muerte. Entonces, fíjese qué importante es, o sea, como le digo, no, ahorita le quiero mencionar otro punto más adelante, pero tenemos que estar velando, o sea, que estén en casa. Yo sé que hoy día es bien difícil, ¿no?, la cuestión de la libertad con los jóvenes, con los adolescentes, pero vea que el punto aquí es que el Cordero nos debe de unir, ¿no? No tenemos que dejar de participar del Cordero, que es Cristo, porque aparte dice que Él es el que quita el pecado del mundo, ¿no? Dice Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificado, entonces tenemos que estar participando de Cristo, que Cristo sea el centro, ¿no?, de nuestra casa, y que nadie salga, o sea, que nadie salga. Cuando no es momento de salir, no es momento de salir. Los que estemos en casa, Dios nos va a cubrir, pero si tú, joven, te sales de tu casa, por rebeldía, por lo que sea, pues estás en peligro, ¿no? No hay como estar en casa y en familia. Obviamente tenía que estar aquí unido. Dice, no vas a quebrar ningún hueso del cordero, no se va a quedar nada hasta la mañana, vas a estar listo para salir. Entonces a veces se nos olvida esa parte, ¿no? De, como le decía, muchos queremos, pretendemos, anhelamos ser arrebatados, pero no nos preparamos, no estamos en unidad. Tenemos que trabajar, ¿no? O sea, no dejar a nadie atrás, ¿no?, en la medida de lo posible, mientras tengamos vida, porque cuando la Biblia dice que Dios estará en el campo, uno será tomado y otro dejado, 2 en el molino, uno tomado, otro dejado, quiere decir que a los 2 nos dio la misma oportunidad. Estábamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, pero entonces va a haber una diferencia. Y obviamente también implica el ser uno, ¿verdad? Porque si somos uno, pues bueno, vamos a ser arrebatados, pero si no, pues uno, como dice la Escritura, uno va a ser tomado y otro va a ser dejado, ¿sí? Y luego estamos trabajando esa idea, ¿no? ¿De qué casas van a ser salvas? Fíjese, Rahab la ramera, Josué 2:18. Dice, fíjese que siempre nos acordamos de la historia, ¿no? Cuando le dan las 7 vueltas allá a Jericó, o sea, una vuelta cada día, y luego las 7 vueltas el último día, el séptimo o el sexto día. Y entonces se nos olvida que primero Josué mandó espías, ¿no? Josué mandó espías a Jericó, y ya después de que llegan los espías, entonces dice, estaba bien cerrada Jericó, nadie entraba, nadie salía, por el temor que tenían. Pero Rahab los recibió, Rahab los escondió, Rahab los ayudó, pero entonces ella les hace una petición. Dice, yo sé que el Señor les va a entregar la tierra, yo no tengo problema con eso. O sea, vea cómo entonces un creyente, ¿no? En este caso la creyente fue Rahab. Dice, pero háganme este juramento, que van a respetar la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos,
Y entonces llegamos a Josué 2:18. Dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera de las puertas fuera de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. ¿Sí? Y cumplieron esa palabra. Pero entonces vea que no solamente es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O bueno, cree en el Señor Jesucristo y asegúrate de que todos estén, porque si el Señor viene cuando uno de los tuyos anda afuera, pues ahí hay peligro, ¿verdad? Ahí hay peligro de que haya destrucción. Recuerde que el Señor es bueno. Algo que yo no puse aquí es a Lot, ¿verdad? Lot dice la Escritura que solamente a él Dios lo vio justo ahí en Sodoma y Gomorra. Y entonces mandó por él, pero cuando manda a los ángeles, pues recuerde que la intercesión de Abraham fue, Señor, decía ya eres 50, decía ya eres 20, y baja hasta 10, ¿no? Dice, Señor, si allá eres 10 justos en la ciudad, destruirá la ciudad. Dice, por amor a los 10 no. Yo puedo ver en la Escritura que quizá Abraham estaba considerando, bueno, Lot y su esposa 2. La Biblia nos dice 2 hijas, 4. Dice que tenían sus prometidos, pues 6, ¿no? Dice que los ángeles le preguntaron, ¿no tienes hijos varones? Imagínense si eran otros 2 y sus esposas, ahí estaban los 10. Pero entonces vea que aunque Lot era un creyente, y aunque Lot dice la Biblia que era justo, que afligía su alma cada día viendo la conducta nefanda de los malvados, no logró salvar a toda su familia. Su esposa se convirtió en estatua de sal, porque anhelaba, ¿no? Dice que ella volteó y se convirtió en estatua de sal. Sus hijas pues terminaron metiéndose con él. Entonces son cosas que la Escritura nos enseña, pero lo que le quiero decir, aún con eso, es que Abraham fue muy claro, ¿no? En la intercesión con Dios le dijo, lejos de ti el juez de toda la tierra esté castigar al justo con el impío. Entonces si usted se ha conservado justo en su generación, Dios no lo va a poner juntamente con el impío en el castigo, lo tiene que librar o Dios nos muestra, ¿va? No que tenga que, pero Dios nos muestra que en su bondad, en su fidelidad, en su justicia, nos va a apartar, así como apartó a Noé, ok, Noé, vas a pasar ahí, pero te va a apartar aquí en el arca. Ok, Abraham, tú salte de tu tierra y tu parentela. Moisés, va a pasar el ángel de la muerte, pero no temas, nada más diles que tengan cordero y que no salgan de la casa. Entonces siempre estaba esa premisa de parte de Dios de vela por tu casa, ¿sí? O sea, no basta con que seas creyente, es el llamado de esta noche. No basta con que yo sea creyente. Si todos somos creyentes, qué bueno. Pero si no todos, y solamente hay uno, siga orando. O sea, le digo, yo no le quiero quitar la esperanza de la promesa, pero mire, tiene que ver el pensamiento de la Escritura. Salmo 127:1 muy claramente dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo me preguntaba para mí mismo, Señor, ¿será que hay casas que tú no edificas? Porque aquí dice, ¿va? Si Jehová no edifica la casa, en vano, o sea, tú puedes estar trabajando, y como el Señor Jesús le dijo a los padres de familia de aquel tiempo, ¿verdad? Dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, usted le puede dar una escuela particular, su carro, su televisión en su cuarto, su computadora, de esas de muchos ya terabytes y demás, buena educación, le da vacaciones constantes, la ropa que quiera, los tenis, muy bien, muy bien. Pero para el Señor dice, pues eso es malo, ¿no? O sea, eso no lo está haciendo bueno ni a ti tampoco. Si tú siendo malo le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, cuanto más vuestro Padre. Entonces está hablando de que pidamos primero lo espiritual. Pero entonces aquí dice, si el Señor no edifica la casa, el trabajo va a ser en vano. Y hemos estado trabajando algunos días, usted puede ver ahí los videos, ¿verdad? De cuando Pablo nos dice que edifiquemos sobre el fundamento que es Jesucristo, y ahí vemos lo que es edificar oro, plata, heno, madera, piedras preciosas, estamos trabajando las piedras. Son cosas que usted puede tener ahí en la referencia, ¿no? De, bueno, ¿cómo yo puedo edificar mi casa conforme al diseño de Dios? Bueno, ahí ya es un tema por sí mismo. Yo nada más le quiero repasar aquí estas dos palabras. Estas palabras, edificar la casa, aquí en Salmo 127, edificar es poner cimientos. Edificar es fabricar, fortificar, ¿vea? Entonces, como nuestras áreas débiles, ¿no? Lo que el mundo dice el FODA, ¿verdad? Áreas fuertes, áreas débiles. Fortificar. Hay cosas que se tienen que labrar, pero esta misma palabra edificar, la 1129 baná, significa reparar y restaurar. Hay cosas que en la casa tenemos que ver, ¿verdad? Hay cosas que no nos damos cuenta. A mí de tiempo en tiempo me gusta meterme a los cuartos de mis hijos y así como hago lo que ellos hacen, no me acuesto en sus camas, veo para el techo, así digo, oh, ya le falta pintura aquí, ya se despostilló allá, o el carro igual, ¿no? Lo agarra y, caray, ya le rechina aquí, ya le rechina acá. Ahí se va dando cuenta.
Entonces esa es una idea que como padre de familia se tiene que tener de, a ver, ¿qué está pasando, verdad? Revisar sus redes, porque pues tristemente en más de un caso hemos visto que, pues lo voy a comentar como es, ¿no? Los papás nos decían, hermano, usted deje en paz a mi hijo, no me le diga nada de cómo se viste, no me le diga nada de lo que postea, ok, pues es su hijo, ¿verdad? Pero al rato ya salió embarazado, al rato ya se fue de la iglesia, al rato ya no, bueno, y entonces, no con esto lo estoy juzgando, yo también soy padre, ¿no? Yo también sé que mis hijos no está asegurada su salvación, ¿verdad? Tienen que trabajar y velar por eso. Pero vea que un punto de edificar es restaurar. Entonces, si usted está orando con esa promesa, pues pídale al Señor, ayúdame a restaurar mi familia, ayúdame a fortificar, a poner cimientos sólidos. Y luego cuando decimos casa, pues dice específicamente familia, pero vea cómo aquí dices por dentro, ¿no? Es mucho el trabajo adentro, el trabajo interior de la casa. Me gustó esta palabra linaje, porque linaje en la Biblia, ¿sabe qué es? Linaje es que conozca la historia de la familia. Linaje, o sea, en nuestros días sería así como, a ver, ¿sabes quién es tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu tatara? No sabemos ya hoy día, ya no tenemos, pocas familias tienen ese árbol genealógico, ¿no? De, mira, nosotros venimos de aquí, los aguas venimos de una familia española, ¿no? Por decir. No lo sabemos. Obviamente, Pedro dice, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, nación santa. Por entonces tenemos que conocer la historia de la familia espiritual, ¿no? ¿Por qué soy familia espiritual? ¿Por qué soy hijo de Dios? Ah, bueno, porque recibiste al Señor y crees en su nombre. Porque ya te bautizaste. Ah, ok. Sí, entonces ahí se va a ver real sacerdocio, ¿verdad? Se va a ver el linaje cuando dice verá linaje. Bueno, eso es conocer la historia de la familia y mostrar, ¿verdad? De dónde, el apellido, ¿verdad? También, bueno, ya soy de Cristo, como decíamos. Y fíjese que una parte de esto de la familia, de edificar casa, aquí en el Salmo 127 es el olor de la casa. ¿A qué huele nuestra casa? A carnalidad, a muerte, ¿no? Porque Apocalipsis, a una iglesia de Dios le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces nosotros podemos creer que estamos bien delante de Dios y estar muertos. Entonces, fíjese que aún el olor de la casa tenemos que trabajarlo de acuerdo a este verso. Ahora fíjese, ya para ir enfocando el punto, empezamos con Hechos 16, que es la historia del carcelero de Filipos. Yo no sé. La pregunta que está viendo ahí es, ¿qué casas Dios salva? ¿No? ¿Se salvarán todas las casas? Y fíjese que me llamó la atención, sí, yo sé que es algo poco ortodoxo, pero que como padres de familia, yo le dije como ejemplo de padres a Abraham, a Noé, a Rahab, bueno, no era padre de familia, pero era la creyente de esa casa, ¿verdad? Y salvó a su familia. Pero ¿qué tal que nosotros fuéramos más bien como el carcelero de Filipos? Fíjese que esta palabra carceleros es la palabra 1200 del griego, del Strong, desmofulax. Suena como medicina, desmofulax. Y significa, fíjese, o sea, aparte obviamente carcelero, el vigía, el guarda, dice ligamento, ligadura a los retoños, a la raza, al clan, al linaje o a la tribu. Entonces, ¿no será que aún como nosotros como padres cristianos queremos conservar o estamos en casa desempeñando todas las funciones que hacemos y que están bien, o sea, trabajamos, proveemos, pero que no estamos proveyendo lo espiritual, no estamos trayendo libertad, como en este caso Pablo y Silas estaban ahí, encerrados, heridos y aparte atados al cepo, ¿no? Y cuando se abrió las puertas, así como ¡oh! Se quería quitar la vida del carcelero, ¿no? ¡Ay! Se escaparon todos. ¿Será así que no estamos preparados para enfrentar la libertad de nuestros hijos? Es interesante, ¿no? Que queremos así, ligarlos al clan, a la raza, a nuestras tradiciones, el apellido fulano, ¿va? Más si usted tiene un apellido de Belén, no se diga, ¿no? Si usted es de alguna dinastía Ming o algo así, pues, igual. Pero imagínese esto. Pero entonces vea que entonces cuando ya el carcelero se da cuenta de que lo tenía encerrado, de que lo tenía herido, pero vea entonces también cómo, si usted ve como creyentes a Pablo y Silas, le decía, el relato dice, ellos estaban orando y entonando himnos, ¿no? Entonces, ¿en cuántos muchachos, en cuántos jóvenes también en vez de, como le decía, el asunto es estar en casa, ¿no? Pero ¿cuántos se van? Porque, ¿sabes qué? Pues yo no me gustan tus reglas. ¿Sabes qué? Pues yo no creo en tu Dios. Pasa. Yo no creo en lo que me has enseñado. Ya no se diga el que tiene el argumento en la mano, ¿no? Mira, pues tú me hablas de esto, pero mira el diácono, mira este pastor, mira. Pues sí, o sea, pero pues tú tienes que tener una relación personal con Dios, ¿no? Entonces son cosas que esta generación perdimos, ¿no?
A nuestra generación se nos inculcó mucho, no es una religión, es una relación personal con Dios. O sea, bien o mal, fue lo que nos enseñaron, ¿no? Busca una relación personal con Dios, lee tu Biblia ahora. Y nos inculcaban, ¿no? Yo con mi papá, mi mamá, los maestros de la escuela dominical, siempre te estaban diciendo ahí, ¿no? Lee tu Biblia ahora. No te duermas sin tener un devocional. Ya no siento que hoy sea, a pesar de todas las aplicaciones que hay y demás, ya no se da. Ya no se da. Y a pesar de lo que es como dice el mundo, ¿verdad? O sea, a pesar de que tendríamos que ser la generación con una mejor educación o que tenemos mayor acceso a la comunicación, somos la más descomunicada. Nos creemos cualquier mentira, cualquier TikTok, cualquier cosa. No tenemos no conocemos a Dios. O sea, somos creyentes, pero no nos está siendo suficiente, ¿no? Como Santiago pregunta, ¿se podrá su fe salvarle? Son cosas interesantes lo que preguntaban los apóstoles de aquel tiempo. Y decimos, ¿verdad? Tenemos una doctrina apostólica, porque creemos que atendemos a los que se dicen apóstoles hoy día. Pero cuando vemos que Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, obviamente se refiere a los apóstoles de aquel tiempo. Y el apóstol Santiago decía, una pregunta que él hacía y me gusta mucho, ¿se podrá su fe salvarle? O sea, ¿puede tu fe salvarte? Porque entonces a veces como cristianos decimos, no, pues eso se lo dejo al pastor. Oye, que hay un endemoniado aquí, déjame le hablo al de liberación. Bueno, y ¿no tú también crees? Y dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice que, entonces a los enfermos, déjale hablo a quien tenga este don. Obviamente sí, Dios para eso los puso, ¿verdad? Pero ya no, o sea, nos quedamos ahí, ya no desarrollamos esa fe nosotros. De decir, bueno, yo creo y yo lo voy a hacer. Yo voy a tomar la iniciativa. Obviamente, si implica prepararnos en lo secreto, ya no voy a decir de cuántos ayunan, ¿no? O sea, pedimos cosas materiales a Dios y anhelando ser como Jabes, ¿no? Que Dios nos conceda lo que pedimos, pero pedimos sabiduría, pedimos llenura del Espíritu Santo. Señor, que me sigan estos, porque, Señor, ¿cómo la gente de hoy va a creer en ti si no ven las señales? O sea, es algo que quizá no debería de ser, porque el Señor Jesús lo dijo, dice, ustedes no creen si no ven señales. Bienaventurado el que no vio y creyó. Sería mejor, sería lo ideal para Dios. Pero está bien, a causa de nuestra debilidad dice, ok, la señal para que creas, está bien. Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Que ya no hay gente con esa fe. De hecho, el Señor Jesús lo estableció en una parábola. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga o vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Era algo que, así como el amor, iba a ir disminuyendo, diluyéndose en medio de tanta cosa. Entonces eso es un llamado para que podamos retomar. Y si somos como este carcelero, que podamos decir, bueno, si yo me estoy dando cuenta que yo soy el que tiene, porque a lo mejor los hijos también, ¿no? O sea, aquí estoy hablando como padre que tiene ahí gente herida y encarcelada, pero ¿qué tal como hijos también? Algo le hicimos en algún momento y no nos quieren perdonar. Algo pasó, algún trauma que se sintieron desatendidos, abandonados y no son capaces de perdonar. Entonces aquí dice que el carcelero a medianoche se levantó, lavó las heridas y se regocijó de haber creído en el Señor. Entonces tenemos que retomar eso de, bueno, si yo digo que creo, si yo soy el adolescente de la casa y soy el que creo, bueno, mi labor sería entonces lavar las heridas, ¿verdad? Ver por la libertad y regocijarme, ¿no? Y ver qué más me falta, porque dice que entonces este carcelero se bautizó con toda su familia, todos los suyos, los que estaban en su casa. Sí, bueno, y están todos en mi casa, así como en aquel tiempo el carcelero, yo no sé si después revisó y fue a cerrar las puertas, pero Pablo le dijo, están todos aquí, para él fue suficiente, ¿no? Sí, bueno, entonces también voy a ver que todos estemos, porque si falta uno, entonces pues hay que ver de qué hacemos, ¿verdad? Hay que dejar a las 99 e ir por el que nos falta. Barrer la casa, no sé, como dice las parábolas, ir a buscar, esperar, orar, salir a las tardes a ver si regresa el hijo prodigio, ¿verdad? No dejar de orar. Y bueno, miren, estos minutos que nos faltan, quiero que vea ya cuando el Señor Jesús dice de las casas, porque dice, cree, Señor Jesucristo, salvo tú y tu casa. Pero entonces vemos ya los evangelios, el enfoque que el Señor Jesús le da en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Como le digo, hoy lo puede ver en el programa, ahora es que hoy lo puede ver en el programa hoy, ¿verdad? Ya se divorció uno, se divorció otro, así como que, decían ahí en internet, ¿y esa epidemia o qué? No me alegro, o sea, me da tristeza. Me da tristeza cuando veo así este lado y ya ves que
Ya cuando el hermanito o la hermanita pone en su estado de perfil situación sentimental complicado, ah caray, ups, que se complicó, que no pudimos restaurar, ¿no? Que lo dejamos, o sea, que dejamos preso ahí al preso, ¿no? Herido, que no lavamos las heridas, que no lo vendamos, que no lo liberamos, que no nos regocijamos de haber creído en el Señor. Bueno, porque yo en la semana preguntaba en la red, cuando salió la canción, ya sabe, de dos señoras, porque pues parecen jóvenes, ya son señoras, ahí ardidas y demás, hay discípulas de Paquita, y sacan otra canción, ¿no? Tirándole a las exparejas, ya lo superamos, pero siguen tirando, ¿no? Y yo les decía allá a mis amigos bueno, ¿y los cristianos tenemos canciones así? Que le tiren al ardid, ¿no? Dice mi esposa, pues no que no pase, pero lo ideal sería, bueno, que lo estamos perdonando, ¿no? Que tenemos la capacidad de perdonar, porque la base, lo que quiero decir es eso, que la base de la fe cristiana es el perdón. Pero entonces véalo en la casa, decir, bueno, si hablo de vendar heridas, de que estés libre, obviamente tengo que perdonar, ¿no? Tener la capacidad de perdonarme a mí mismo también, de poder hablarlo, ¿no? De poder ver qué está pasando. Porque entonces llegamos a este punto de lo que es, o sea, ¿por qué se arruinan las casas? Pues porque creen que aman a Dios, esperan ser arrebatados, pero no se dan cuenta que están edificando sobre la arena, sin fundamento, y vienen los ríos, vienen los vientos, y entonces las casas sufren ruina. Algo pasó, y también yo lo he platicado con mi esposa, ¿no? Cuando vemos que algún alumno se fue, digo, algo hicimos, no enseñé bien. Cuando vemos que alguien se desbalagó, no le enseñé bien a este niño. Tomo mi parte, o sea, yo sé que es de los papás, pero si yo fui su maestro y tomó una decisión mala, algo yo no le enseñé bien. O sea, y estuvo conmigo 1 año, 2, los que haya estado, algo no le enseñé bien. Tengo que tomar mi parte y tengo que reforzar, como veíamos, de edificar la casa, ¿no? Que tengo que reforzar en mi enseñanza para que, como Moisés con su mamá, ¿verdad? Que dice que cuando se hizo grande o que ya no estaba con ella, se acordó y él escogió el vituperio de Cristo. Porque hoy les es más fácil escoger el mundo o rendirse, porque ya no, aunque se habla tanto de resiliencia en este tiempo, ¿verdad? Porque ya no son así. Bueno, déjenme avanzar. Entonces luego, después del fundamento, o sea, ¿qué casa salva a Dios? La que pone fundamento, la que le digo, no solamente le dice, ay Señor, yo te amo, Diosito querido. No, pues, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces tenemos que ver, le digo, hoy en día creemos, pero tenemos que asegurarnos, ¿verdad? A ver cómo llegamos a un acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo lo enfrentamos? Hay cosas que mi esposa y yo de repente decimos, mi generación no se cuestionó las cosas que tu generación se cuestiona. Pues entonces uno tiene que estudiar, o sea, tengo que leer un montón de libros y entender cómo lo está teniendo tu generación. Y ir y preguntarle a los que están tratando con esas cosas, ¿no? Y ver, a ver, tenemos que creer lo mismo, porque hoy en día, le digo, nosotros podemos ser cristianos, incluso ir a la iglesia cada domingo. Y nuestros jóvenes igual les dice cristiano. Y sin embargo, que estén apoyando movimientos del mundo como el feminismo, el BLM y demás, o sea, que cuando usted los ve, dice, pues es que no te das cuenta que es puro negocio. Cristianos, jovencitos cristianos o jovencitas que no las juzgo, o sea, es su realidad, pero que como cristianos sí ven una vía del aborto. O sea, ¿cuántos cantantes cristianos? Yo por eso dejé de seguir a una muy famosa aquí, porque salió con su, no, Dios no le preocupa, depende de tu historia. ¿En serio? Por quedar bien con el mundo. O sea, entonces, ¿cómo dices que eres cristiana y amas a Dios? Y digo, yo no estoy en sus zapatos, ¿verdad? O sea, diría yo, híjole, se van a perder millones de seguidores y millones en la cuenta, pero si a eso tenemos que llegar, ¿no? Sí, pues es que, sorry, o sea, yo no puedo negar mi fe. O sea, si así es, así es. Te guste o no te guste, vaya en contra de... Así es. Bueno, esas cosas pasan dentro de la casa. ¿Sí? O sea, nosotros podemos estar yendo y todo, y cuando ve a los jóvenes tienen sus libros raros, no sé cómo, caray. Esto ya se cuenta que está en el ocultismo. Bueno, juegos, videojuegos y demás, ya usted sabrá, cada familia. Mateo 24:43 dice, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces ya vea que en el Antiguo Testamento leíamos, yo no respondo al que esté fuera de las puertas, ¿verdad? El que se salga, no respondo, decían Noé, decían los espías de Rahab, así, cada uno. En la Pascua, es el que sale de la casa, no respondemos. Entonces, por favor, jóvenes, no salgan de la casa.
Pero entonces luego dice aquí, si el padre de familia supiera, entonces ¿por qué uno deja minar su casa? Por la ignorancia, porque uno no se prepara. ¿Cuántos padres de familia no nos dan la vuelta a los hijos porque pensamos que están estudiando y rápido le mueven a la computadora y nos ponen ahí cobertores de pantalla, ¿no? O aplicaciones que, no, mira, estoy usando mi calculadora. Pues, ¿cuál andaban haciendo cosas que no debían ahí? De repente, cuando ya nos llegó, hermano, y el primo de un amigo me contó que su hija tiene un OnlyFans. Ah, caray. No es el caso, pero ha pasado. De repente pasan cosas, ¿no? Como, ¿en serio? Sí. Bueno, pasan cosas. Ahora ya nada más con esto termino. Mira, ¿qué es velar? O sea, porque partíamos de creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ok. Y vimos que no es solamente que yo crea, es que tengo que asegurarme que estén en mi casa, tengo que asegurarme de tener fundamento, tengo que asegurarme de estar de acuerdo. Y este último punto dice, tengo que asegurarme de velar. Dice, si el padre de familia supiera, velaría. Acuérdese que minar es escarbar por debajo, ¿no? Hacer una mina, que le quitan lo valioso, ¡pum!, de repente se desploma lo de arriba, ¿no? Minar, eso es minar. Como en Atizapán de Zaragoza, de repente se caen las casas porque son minas, ¿no? Minas de arena. Bueno, entonces, Lucas 21:36, mire, con esto voy a terminar. Solo es un verso. Dice, velad pues, en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces le digo, o sea, todos queremos ser arrebatados, pero no estamos velando por ser tenidos por dignos. Como, no, el Señor me va a llevar, yo ya creí y me tiene que llevar. Espérame. Aquí dice, el Señor Jesús, palabras de Jesús hablando, velad en todo tiempo, que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. ¿Quién es digno? El que no se mancha. ¿Quién es digno? El que puede llevar al Señor a su casa, porque el centurión le dijo, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Sabía claramente, yo no soy digno. Pero luego así ven a otros que, Señor, es digno de que le concedas porque ama a nuestra nación y ha edificado una sinagoga. Cuando interceden por Lidia, que vaya, mira, es que ella hacía obras. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, no. Pero que hay cosas que, o sea, se ven los frutos de dignidad ahí, ¿verdad? Así como el león dice, el león ha vencido porque es majestuoso en su andar, no vuelve atrás, ¿no? Recuerde que ahí fue el que venció. El que venció fue el león, pero el que abrió los sellos fue el cordero. Por eso nos habla de dignidad. Entonces dice ahí, digno de escapar. Y nada más le quiero enfocar lo que dice aquí, verso 34. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si lo vemos a la letra, pues no comer, no beber y no afanarse, ¿no? Así muy sencillo. Pero fíjese, esa palabra glotonería significa dolor de cabeza, obviamente de borrachera, pero dice aquí, corrupción, atracar, apoderarse, arrebatar por violencia. Eso es glotonería. Dolores de cabeza, o sea, del dolor, de la borrachera, pero dice aquí corrupción, atracar, apoderarse, arrebatar con violencia. Entonces así vea hoy, ¿usted qué quiere, no? Ya hoy, yo sé que se oye mucho la palabra procesos dentro de las predicaciones cristianas, pero pocos lo quieren más arrebatar un lugar, ¿no? Quieren más directo a la honra, ¿no? Directo y sin escalas. La embriaguez no solamente es el alcohol, dice aquí esta palabra, metzé, significa intoxicación, intoxicante. Entonces todo, no solamente la relación, también las drogas, ¿no? Todo lo que sea de intoxicarse, ahí usted tiene que ver, o sea, mi corazón no se puede intoxicar. Y yo sé que es bien duro, ¿no? Porque a través del dolor es como la ciencia, la medicina hoy hace adictas a las personas. Es algo bien interesante cómo a través del dolor uno cae en adicciones. Los afanes, mire, esta palabra no solamente son los afanes. Dice aquí merimná, significa distracción, pero me sorprendió esto, mire, desunión, diferencia, división, dividir. Lo que yo le decía, podemos permanecer como familia, que los hijos vayan con nosotros a las fiestas y no nos damos cuenta que ellos sí creen en el aborto, no nos damos cuenta que ellos sí creen en todos los movimientos sociales y culturales de hoy día. Ya cuando nuestros hijos lleguen así con medio cabello rapado, pintado de verde, ya sabe que es mala señal. Por cierto, estamos orando para que hoy el 8 de marzo el Señor guarde el mundo, porque ya sabe que hacen sus destrozos, ¿no? Pero bueno, entonces hay que ver esas casas. Entonces, por favor,
no solamente crea que por creer va a ser salva toda su casa, quisiera no afectar su fe, sino más bien reforzar su fe de sí, reclame la promesa, pero ya veo todo lo que tiene que hacer. Ya vimos esta noche todo lo que tenemos que para que aseguremos que la promesa se cumpla, ¿sí? Padre Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y creo que es un buen tiempo antes de que, como tú lo has dicho, o sea, todos esperamos tu venida, esperamos tu regreso, Señor, y sabemos que cosas malas van a pasar en el mundo, pero queremos como padre, Señor, yo como padre oro esta noche, pedirte, Señor, que a mi esposa y a mí nos dé la sabiduría, Señor, la gracia, la autoridad para asegurarnos, Señor, de que nuestros hijos permanezcan en casa, Señor. No que no hagan sus cosas, no tenerlos como un carcelero, el de Filipos, sino realmente, Señor, si hay gente herida dentro de nuestra casa, podamos esta noche, Señor, vendar heridas, sanar, lavar las heridas, regocijarnos por haber creído en ti, Señor. Que esta noche podamos revisar que no haya división, que no haya intoxicación, que no haya, Señor, distracciones, que no haya violencia dentro de nuestras casas, Señor. Que esta noche podamos asegurar, así como Abraham, que él tenía las armas para armar a los suyos en tiempo de guerra, así como Abraham que circuncidó a los suyos, así como Abraham que Dios sabía que le iba a enseñar a los suyos a guardar tus mandamientos para hacer venir las bendiciones que te has prometido. No basta solo la promesa, no basta solo con haber creído una vez. Tenemos, Señor, que no bajar la guardia, sino estar permaneciendo ahí, Señor, y con el corazón en la mano, Señor. Realmente te pido, Señor, que así como lo hemos creído todos estos años, que si nosotros creemos íbamos a ser salvos nosotros y nuestra casa, lo seguimos creyendo porque ahí está en tu palabra. Pero sabemos ahora que no basta solamente con creer, que tenemos que asegurarnos también de creer, porque podemos creer que creemos, Señor, y pensar que te amamos, pero no estamos guardando tus mandamientos, Señor. Nos hemos apartado, muchos nos hemos constituido, Señor, amigos del mundo, olvidando que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos si nos hemos desviado, si nos hemos extraviado de la verdad, si hay división dentro de nuestras casas, Señor, si no hemos revisado aún lo que quizá nosotros mismos creemos. Yo dije respecto a los jóvenes, pero ¿cuántos adultos no creen también toda la cuestión cultural que hoy se maneja día a día? ¿Cuántos no han aceptado o terminando aceptando, Señor, sectarismos y demás cosas, Señor? Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos, Señor, esa unción y esa presencia, esa guianza, esa vida de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos realmente estar velando, ser tenidos por dignos de escapar. No solamente que tengamos la idea de que tú nos vas a arrebatar por haber creído una vez en ti, con vestiduras manchadas, con ropa sucia, Señor, no. Que estemos bien ubicados esta noche, Señor, y si tenemos la oportunidad, como veíamos, que es edificar la casa, restaurar, fortificar, arreglar lo que esté desalineado, Señor, lo que no esté funcionando bien, ayúdanos a poder arreglarlo cada uno, Señor, jóvenes, adolescentes, adultos, padres, niños, Señor, cada uno lo que nos corresponde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, pues ya sabe, si le ha sido de edificación, ahí denle like, compártalo y con el favor de Dios nos vemos la próxima transmisión. Bendiciones.